Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos acá en un nuevo podcast. Mi nombre es Julián Sánchez, soy de la PYME 3, junto con mis compañeras Lisa Maya y Nicole Paredes. Hoy vamos a explicar un poco a través de este podcast, del juego y de la evaluación, los tipos de organizaciones. Pero primero tenemos que saber qué es una organización y tenemos que saber qué es este sistema donde un grupo determinado de personas se enfoca en cumplir con un objetivo común. Es decir, lo que los unió fue un objetivo que quieren lograr dentro de un tiempo, un espacio y una cultura determinada, donde se plantean ciertas normas y eh, metas que se quieren plantear. Todo esto con el fin de cumplir con una misión. La misión es ese objetivo por el cual la organización va a ser creada. Es muy importante cuando hablamos de una organización hablar de sus componentes, es decir, qué es lo que la conforma. Tenemos que es muy esencial el fin, es decir, ese objetivo o propósito a cumplir por el cual nace o se crea esa organización. Debe estar claro, debe ser delimitado y ser conocido por todos y cada uno de los miembros de la organización. También cuando hablamos de estos miembros, de estos trabajadores, son los individuos que se reparten todas las actividades, todos los trabajos para el cumplimiento de las metas. Es decir, que sin ellos no habría empresa porque no habría nadie que trabajara en esto. Cuando hablamos de también de estos miembros, hablamos de un grupo de tareas, es decir, esos procesos, procedimientos con los cuales cumple la organización para satisfacer y llegar a cumplir el objetivo que tienen propuesto. Es decir, se tiene que dar una división de todo lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, digamos que tenemos una empresa de calzados. La tarea o la división de tareas es la fabricación para la confección de este calzado. Es dividir todas estas tareas que permiten que se cumpla, digamos, con estos calzados. Otra parte muy importante y que acompaña el ejemplo anterior son los recursos, es decir, son todos estos instrumentos o bienes necesarios que se necesitan para llevar el objetivo. Digamos, volviendo al ejemplo anterior, si nosotros no invertimos o no tenemos la maquinaria necesaria para la fabricación del calzado, pues no vamos a tener cómo cumplir ese objetivo o esa misión de la organización. Y por último, pero no menos importante, tenemos las normas, es decir, son todas estas instrucciones, reglas que permiten un acuerdo mutuo entre la organización y entre cada uno de sus miembros para generar ambientes sanos de convivencia. Ya entrando en nuestra temática, tenemos los tipos de organizaciones. El primer tipo se basa en su ganancia, es decir, lo que recibe la organización o qué es lo que tiene la organización por lo que está haciendo, ya sea el producto o servicio que preste. Tenemos la organización con ánimo de lucro, como bien lo estaba explicando, es esta que por un servicio o por un producto recibe un beneficio monetario. Tenemos las organizaciones sin ánimo de lucro, las famosas ONG, que estas son agrupaciones cuyo fin es cubrir todas esas necesidades que pueda tener la comunidad y no depende financieramente del gobierno. Y tenemos las organizaciones con fines administrativos, es decir, que estas sí son creadas por el Estado y brindan un servicio a la comunidad. Según la estructura, tenemos dos tipos de estructuras, las formales e informales. Las informales son todas estas que surgen espontáneamente, que son actividades que interaccionan a todos los participantes. Es decir, todos tienen el mismo grado de importancia. Y las formales, que ya es donde se delibera y ya hay un patrono, ya hay una línea de mando, una línea de jerarquía, la cual es la que dictamina cómo se va a llevar el, el propósito de la organización para cumplir con esos objetivos. Tenemos según la propiedad, es decir, tenemos empresas tanto de estilo públicos y privados. Las públicas son aquellas que existen y que son creadas y
que hay una participación del gobierno. Y las privadas son todas aquellas en las cuales el capital es privado y no le pertenece al Estado. Según el tamaño es muy importante aclarar que tenemos tamaños y esto nos permite saber en dónde se encuentra nuestra organización. Las pequeñas, medianas y grandes. Las pequeñas son aquellas que tienen entre 10 a 49 miembros. Las medianas son aquellas que tienen entre 50 y 199 miembros. Y las grandes organizaciones son aquellas que tienen entre 200 y 1000 miembros. Según al sector que pertenecen, es muy importante aclarar que las organizaciones se pueden dividir al sector primario, es decir, a la obtención de materias primas o recursos, al sector secundario, que son todas estas organizaciones que se dedican a la manufactura o a la industrialización o la manipulación de transformación de las materias primas. El sector terciario, que es el que más evidencia, que es la prestación de un servicio, y el sector cuaternario, que es el que casi no se ve, pero últimamente en la innovación y en todo lo que es la actualización del mundo se está viendo que es a través de todas las tecnologías y esas herramientas virtuales cómo se está mejorando la vida del ser humano, cómo se mejora, digamos, todos estos productos. Este va enfocado a esa innovación tecnológica. Tenemos que tener claro que también hay un grado de concentración. Las organizaciones pueden ser o centralizadas o descentralizadas. Las centralizadas, es decir, hay una línea de mando, hay una línea de jerarquía, hay alguien que impone sobre los demás o que tiene las decisiones y puede tomar las decisiones. Y la descentralizada, que son todas aquellas donde el nivel de participación es el mismo y todo se toma en cuenta lo mismo. Tenemos la clasificación organizacional de funcional. Es decir, son todas estas organizaciones que se basan por sus funciones o por lo que hacen. Y tenemos las organizaciones lineales, es decir, hay una línea de mando que permite que todo se cumpla y hay un staff o unos equipos que apoyan el cumplimiento de los objetivos. Es muy importante aclarar que todas las organizaciones se dividen por un tipo y en todas las empresas a las que nosotros podemos llegar a trabajar, pues tienen muchas conformaciones, pueden tener de varias, no por el hecho de que pertenezca a un tipo, quiere decir que ya lo demás no se tenga en cuenta. Puede estar vinculado el tamaño, la propiedad, también puede estar la estructura, si son formales, informales, la ganancia, todo esto va conformado en un todo para presentar a la organización y que esté estructurada pues de una buena forma. Eso sería todo por nuestro podcast. Espero que hayan disfrutado, que hayan entendido un poco más de la información. Y pues nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Nos podemos escuchar en una próxima vez.